¿En qué se parecen los programas de televisión MasterChef, Maestros de la Costura y Pura Magia? ¿Y en qué se diferencian de nuestro sistema educativo? Esto es Reflexiones Críticas y nos dedicamos a analizar la argumentación subyacente al sistema educativo. Comenzamos. La pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué son tan duros con los candidatos? Y seguramente la respuesta es porque consideran que su profesión es algo serio y que, por tanto, es importante exigirle a los alumnos una serie de conocimientos básicos, como por ejemplo saber qué es cortar en brunoise, una serie de competencias claras, por ejemplo, cómo usar un sifón, y una serie de actitudes bien definidas. Por ejemplo, responder con sí, chef, cada vez que uno de los chefs emite una orden. Dicho en otras palabras, los candidatos deben conocer, por ejemplo, cuáles son los ingredientes de una salsa española, deben saber hacer, deben saber embridar o deben saber napar una salsa y deben saber comportarse, es decir, deben seguir unas normas de comportamiento que son propias a cada una de las profesiones. En este sentido, es muy significativo una de las frases que decía el presidente del Tribunal de Pura Magia, que era «aquí se viene llorado de casa». Sorprende especialmente en el caso de los magos, la dureza con la que tratan a los candidatos. Curiosamente, estos tres sectores representan campos profesionales en los que España ha sobresalido. España ha sobresalido en cocina, ha sobresalido en moda, pero también en algo tan artístico como la magia. Y la pregunta aquí es ¿por qué este tipo de comportamiento, por qué este tipo de enseñanza no es posible en el sistema educativo español? Es decir, ¿por qué el sistema educativo español sigue unas reglas distintas a las que tienen, por ejemplo, los gremios cuando establecen la formación de los futuros participantes de dichos gremios? O dicho de otra forma, ¿por qué la forma de enseñar del resto de la sociedad no es posible para la parte de la sociedad que se dedica específicamente a enseñar? Bien, aquí una respuesta posible sería, claro, hay una diferencia muy grande entre enseñar a niños, que implica una formación completa y continua, y elegir una serie de personas que deben desempeñar un oficio. Es decir, por un lado tendríamos una enseñanza humanística y por otro lado tendríamos una selección más o menos taylorista de una serie de individuos que van a desempeñar una profesión. Esta crítica puede tener su fundamento, pero deberíamos tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que la enseñanza universitaria, que se dedica también a formar profesionales, debería poder regirse según estas reglas. Y hoy en día, como desarrollaremos en otros vídeos, no se está rigiendo por dichas reglas. Y en segundo lugar, que esta forma de enseñar fue la forma normal de enseñar hasta un determinado punto de la historia de la educación española. Es decir, que lo que nosotros vemos en MasterChef, Maestros de la Costura y Pura Magia, no es una forma distinta de organización de la educación, sino que es el resto de lo que en su tiempo fue la única forma de educar. Fue la enseñanza estándar para toda la sociedad. A partir de aquí, la educación derivó hacia otra cosa. Y la pregunta es cuándo, cómo y por qué. En este sentido, la enseñanza pre-LOCSE se podría parecer mucho a lo que podríamos denominar el modelo gremial. Es decir, en este tipo de enseñanza era importante conocer, por ejemplo, la historia de la filosofía, o la formulación, o las reglas de la perspectiva. Era importante saber hacer, era importante tomar apuntes, era importante resolver problemas, o era importante comentar textos. Y por último, era importante saber actuar. Por ejemplo, aguantar una reprimenda de un profesor, fuera justa o injusta, ser capaz de asumir las propias responsabilidades o acusarse para evitar el castigo a todo un grupo. Es decir, que la enseñanza tradicional era una enseñanza fuertemente competencial, entre otras cosas, frente a la idea de la última reforma educativa que nos dice que hay que
enfatizar el carácter competencial de la educación. Así que lo que estos programas reflejan no es una forma distinta de educación, sino los restos de esa enseñanza tradicional que perviven en el resto de la sociedad. Un detalle curioso es que cuando uno de estos profesores innovadores del sistema educativo contrata un curso que tiene que ver con el resto de la sociedad, no le exige los parámetros del sistema educativo en el que él trabaja, sino los parámetros tradicionales. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un profesor que hubiera pagado 100 euros al mes por un curso de pilates y que cuando llegara se encuentra con que el profesor ha dispuesto por toda la sala una serie de bosus, una serie de cintas, divide a los alumnos por grupos, les pide que vean una serie de vídeos y que a partir de ahí, de acuerdo con sus cuerpos, cada alumno haga un programa de entrenamiento personalizado. Seguramente este profesor sentiría que lo han estafado y que su dinero no valía la pena. Imaginemos que este profesor en una de sus vacaciones apuntará a un cursillo de surf de 2 días que costará 250 euros, que consistiera en que el profesor les da una serie de tablas de surf, los lleva a la playa, hacen una serie de ejercicios de estiramiento, hacen unos ejercicios sobre equilibrio, les pone unos vídeos de los mejores surfistas de la historia y a partir de ahí los deja solos con la playa y con el mar para que comiencen a practicar. Seguramente este profesor tendría la sensación de que el dinero que ha invertido es un dinero mal empleado y de que en cierta medida lo habían estafado. Así que la pregunta es clara: ¿qué ha pasado para que abandonáramos aquel sistema y nos embarcáramos en este otro nuevo sistema y a dónde nos está llevando? Esta es una respuesta compleja que requerirá de varios vídeos y requerirá de un abordaje desde varios ángulos para que seamos capaces de entender qué es lo que está pasando. Pero creo que sí que podemos extraer una conclusión, y es que existe historicidad en este proceso. Existe un momento en el que el sistema educativo comenzó a caminar hacia el abismo. Es decir, no es cierto que estemos en un presente, que todo el pasado anterior forme parte de un mismo sistema y que a partir de ahí podamos mirar al futuro, sino que existe un momento históricamente determinado a partir del cual las cosas comenzaron a cambiar. Creo que corresponde a especialistas en didáctica marcar estos límites y estudiar cuál es la evolución interna del campo. Pero nosotros simplemente vamos a señalar que frente a la ahistoricidad del discurso pseudopedagógico que hemos tratado en otros vídeos, sí que podemos marcar límites temporales y a partir de ahí decir que una parte del pasado nos ha llevado a este presente. Por tanto, frente al argumento que dice que hoy estamos en una situación nueva que no tiene conexión con el pasado y que nos lleva a algo completamente distinto del mundo anterior, sí que podemos establecer una conexión con ciertos puntos del pasado que explican este presente. En vídeos posteriores continuaremos analizando las implicaciones de estas ideas. Seguimos avanzando. La educación es algo demasiado importante como para no hacer oír nuestra voz. Muchas gracias.